quisiera que nos tardáramos poco en la clase. Solo hay 2 puntos que tengo que darles para que van a ingresar en el segundo parcial. Y pues espero que tal vez en una media hora ya podamos salir y darles tiempo para estudiar para su parcial de mañana. Trataré de no Buenas noches, extender. licenciada. Buenas noches, Marta. Hoy ya vemos poquitos, ¿verdad? Entiendo que es porque tienen mañana parcial. Hoy veamos los temas que van a ingresar en el segundo parcial, entonces yo creo que les voy a dar el día miércoles para que puedan ustedes avanzar en su estudio para el siguiente parcial. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, gracias, licenciada. Muy bien. Solo demos unos 2 minutos para ver si se conecta alguien más y ya damos inicio a la clase. ¿Cómo se sienten para su examen de mañana? Administrativo tienen mañana, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí. Muy bien. Bueno, entonces si gustan, para efecto de respetar un poquito su tiempo y que puedan estudiar, vamos a continuar hoy con las actitudes del demandado. Se recuerdan que habíamos platicado que existían actitudes negativas, esas ya las vimos, la rebeldía y la confesión ficta, y que también existen actitudes positivas, que es la contestación de la demanda en sentido negativo, la contestación de la demanda en sentido positivo y la reconvención. Para esta clase únicamente vamos a analizar la contestación de la demanda en sentido negativo y positivo, y ya para después de Semana Santa vamos a estudiar la reconvención. Entonces voy a adelantar un poquito la presentación, que estas se las voy a subir ya mañana para que ya puedan estudiar junto con las sentencias de la Corte. Entonces, entre la contestación de la demanda, podemos decir que cuando se presenta la contestación de la demanda ya en la etapa de la audiencia oral, se le da la oportunidad a la parte demandada para que conteste la demanda, ya sea en sentido negativo o en sentido positivo. El momento en que contesta la demanda es acá, y por supuesto si la contesta en sentido negativo, es acá donde ya se inicia el litigio, porque en la contestación de la demanda lo que se pretende o lo que pretende el demandado es contradecir los argumentos de la demanda. Entonces, por acá yo les coloqué varias ideas primordiales, ¿verdad?
que la contestación de la demanda es el acto por el cual el demandado responde a la acción instada en su contra, oponiendo sus argumentos, si los tuviera, en contra de la pretensión del demandante. Tienen algo muy importante que tienen que tomar en cuenta, es que la contestación de la demanda debe llenar si se presenta de forma escrita, porque también puede ser oral. O sea, ustedes, por ejemplo, como patronos, si los demandan, bien pueden decidir no presentar por escrito sus argumentos de la contestación de la demanda, sino indicarlos en la audiencia oral a viva voz. Pero si quieren contestar la demanda por escrito, el escrito debe contener los mismos requisitos que la demanda, idénticos requisitos. Por acá les coloqué yo también que en el juicio ordinario laboral la importancia de la contestación de la demanda radica en que el juicio, entendido como el desarrollo del litigio, da inicio hasta que se produce este acto procesal. Y eso es así porque, como les decía, a partir de que el demandado contesta o contradice los argumentos de la demanda es cuando ya se inicia el litigio. Algo bien importante es que la contestación de la demanda siempre se debe hacer hasta el día de la audiencia. No debe hacerse la contestación porque, por ejemplo, si se dan cuenta, se notifica esta admisión de la demanda y ahí mismo se indica el día y hora señalado para la audiencia. No deben, como entidades demandadas, como patronos, contestar la demanda antes de llegada ese día y hora de la celebración de la audiencia. Primero, porque no está permitido por la ley. Segundo, porque si ustedes como demandados van a contradecir la demanda, el demandado tiene hasta la etapa de iniciar la audiencia para ampliar su demanda. Entonces es ahí donde la entidad demandada tiene la oportunidad bien de decir que va a analizar los argumentos de la ampliación de la demanda, porque por supuesto que tiene la oportunidad de poder argumentar en contra de estos nuevos argumentos que se presentan en la audiencia. Entonces, el momento procesal oportuno para contestar la demanda es hasta llegado el día y hora de la celebración de la audiencia, no antes. Como les decía, se clasifican en orales y escritas. Bien puede el demandado presentar su contestación hasta ese momento e indicar a viva voz sus argumentos, o bien puede presentar por escrito. Si lo hace de manera escrita, no significa que el juez no le vaya a dar la oportunidad para expresar sus argumentos llegado el día y hora de la celebración de la audiencia. Entonces, esto se encuentra regulado tanto en el Código de Trabajo como en el Acuerdo 48-2017, del cual ustedes ya tienen copia, en el artículo 23, literal C, en donde se establece que si se presenta la demanda, la contestación de la demanda de forma escrita, se le pedirá en la audiencia que exponga de manera lacónica, es decir, de manera resumida, los argumentos principales en los que descansa su oposición a la demanda. Entonces, básicamente, miren, es bien sencillo. Básicamente, tienen que, si estamos patrocinando al demandado, que en la mayoría de casos es al patrono, entonces lo que tenemos que hacer en la contestación de la demanda es responder a aquellos argumentos que se presentan en la demanda, ¿verdad? Tratando de desvirtuar todos aquellos argumentos que se presentan en la demanda. Aquí también les coloqué que los requisitos que debe cumplir la contestación de la demanda son los mismos que para la interposición de la demanda, según lo que establece el artículo 339 del Código de Trabajo. Entonces, acá yo ya les adelanté un poquito la contestación de la demanda en sentido negativo. Entonces, es la que sienta la oposición o negativa del demandado
de acceder a las pretensiones del actor y de consiguiente será el acto que permita el inicio del litigio, pues hace posible el principio contradictorio. Eso ya lo habíamos hablado. Aquí les traje el ejemplo yo de la contestación de la demanda en sentido negativo de la demanda que nosotros analizamos al inicio. No sé si la recordarán, que era contra una entidad privada. Entonces, este es el ejemplo para seguir un poquito congruente con lo que hemos estado estudiando. Esta sería la contestación de la primera demanda que analizamos. Entonces, si se dan cuenta, cumple con todos los requisitos como si fuera una demanda, solo que aquí estamos contestándola en sentido negativo. Aquí comparece el demandado, que es decir, la entidad patronal. Entonces, pues se justifica la personería, se indica que se oponen a la demanda, o sea, se contesta en sentido negativo, se hace una descripción de los hechos y en el caso concreto, básicamente viene a indicar en la contestación de la demanda que ellos que como entidad patronal nunca se ha opuesto a pagar las prestaciones laborales de carácter irrenunciable, pero lo que indica y lo que aquí se está peleando, no sé si se recordarán ustedes, es que no se estaban colocando el salario, no estaban pagando el salario conforme lo estipula el artículo 1 del convenio 97 de la OIT. Entonces, si se dan cuenta, pues es un escrito de lo más sencillo, el cargo que desempeñaba, la jornada de trabajo, continúa insistiendo en que el salario que devengaba era de 3,000 quetzales, cuando no sé si recordarán ustedes que en realidad, conforme los convenios internacionales, el promedio de los de los últimos 6 meses del salario y de los bonos que recibía, ascendía a un total de yo creo que 7,000 u 8,000 quetzales. Y no sé si por acá estará una compañerita que me había hecho una pregunta ya hace varias clases que me decía si dentro de los 6 meses, por ejemplo, vamos a analizar o a determinar cuál es el salario real, cuál es el salario que devengaba. También se pueden incluir las comisiones y sí, ya investigué y también las comisiones si entran dentro de estos últimos 6 meses, sí entran dentro del salario devengado. Entonces, pues acá ellos insisten en indicar que el salario nominal de este trabajador era de 3,000 quetzales y no de 7,000 quetzales como lo se pide en la demanda. Entonces, si se dan cuenta, es un escrito de lo más sencillo, donde como patronos ellos vienen a tratar de desvirtuar los argumentos presentados en la demanda. En este caso, lo que pelea básicamente es que el salario no es de 7,000, sino que el salario base es el salario de 3,000 quetzales. Entonces, en su conclusión indica: por lo manifestado, los hechos convergen en única conclusión, que es evidente que el actor pretende sorprender la buena fe de los tribunales laborales al hacer afirmaciones con las cuales pretende un beneficio económico que no es viable. En consecuencia, es procedente declarar sin lugar la demanda promovida. Y en los ofrecimientos de prueba, aquí la entidad demandada tiene que aportar todos aquellos medios de prueba que le vayan a servir para desvirtuar los argumentos del demandado. En este caso, él pidió como medio de prueba la confesión judicial que deberá prestar la parte demandada. También indicó que llegado el día y hora de la audiencia iba a presentar ahí ciertos documentos, los describió acá: el contrato, la notificación suscrita por Recursos Humanos y dirigida al actor, donde se le destituyó,
La fotocopia de la liquidación de prestaciones laborales era donde se le pretendía pagar una cantidad menor, ¿verdad? Tomando como base un salario que conforme a la normativa internacional no correspondía. Precisa acá cuáles son los medios de prueba. Por ejemplo, indicaba que el ex trabajador tenía un crédito en un banco, entonces que le descontó de ese crédito y ahí adjunta, describe, ¿verdad? El cheque donde le descontó esa cantidad y los informes. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente es un escrito que cumple con todos los requisitos de una demanda, solo que acá la entidad demandada está desvirtuando o pretende desvirtuar los argumentos que se presentaron en la demanda. Acá algo que me pareció muy importante y que se los quería hacer ver es que como medio de prueba indica que le mostrará a la jueza en el momento de la audiencia las planillas enviadas al ICS, el periodo tal, y en estas planillas lo que pretende indicar es que como a nosotros nos descuentan del ICS conforme nuestro salario base, no conforme el salario donde se hace la fórmula y donde se unen los últimos 6 salarios, los últimos bonos y salarios que devengamos durante los últimos 6 meses. Entonces acá pretende sorprender al juez indicando que le mostrará las planillas enviadas al ICS, pero estas definitivamente se toman del salario base, ¿verdad? Y no del salario donde se hace ya la fórmula para el pago de prestaciones laborales. Y en sus peticiones, pues que se reconozca la personería, el lugar para notificarle, que se admita la oposición y que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo. Es un escrito de lo más sencillo, ¿verdad? Y sus peticiones de fondo, que al final es que se declare sin lugar la demanda. Se condenen costas, pide. Esta sería entonces un ejemplo, conforme la demanda que analizamos en clases anteriores, sería un ejemplo de una contestación de demanda en sentido negativo. Ahora, la contestación de la demanda en sentido afirmativo, porque puede ser que el patrono diga, bueno, yo no quiero desgastarme procesalmente, entonces estoy dispuesto a pagar ya sea todo lo que conforme a derecho corresponda o conforme a lo que el juez determine. Y entonces, si es así, si contesta la demanda en sentido afirmativo, prácticamente se está allanando. Claro, si lo hace en su totalidad, porque puede hacerlo también de forma parcial. Si lo hace en su totalidad, entonces prácticamente se allana todas las peticiones del demandado y entonces si esto sucede, hasta aquí termina el proceso. Ya no es necesario dictar sentencia, sino que ya únicamente se practica la liquidación, ¿verdad? Entonces ya el juez determina cuánto es el monto a lo que asciende el pago de las prestaciones laborales, por ejemplo, si eso era lo que se pretendía en la demanda. Acá les coloqué entonces que es un sinónimo de allanamiento, pues consiste en la comparecencia del demandado a juicio oral con el objeto de aceptar como ciertas y válidas las pretensiones del actor que están contenidas en la demanda. Y se pueden dar las dos modalidades que yo les mencionaba, que se puede aceptar totalmente las pretensiones del actor y se puede aceptar también solo una parte. Entonces, conforme lo regula el artículo 340 del Código de Trabajo, se los voy a leer. Si el demandado estuviere de acuerdo con la demanda en todo o en parte, podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a lo aceptado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia. Entonces, aquí un punto importante es que si se contesta la demanda en sentido afirmativo, entonces se allana a todas las peticiones de la parte demandada, ya no es necesario dictar sentencia en ese momento, sino que ya practica la liquidación y entonces ya es susceptible de hacerse valer por la vía ejecutiva. Ahora,
Si se contesta en sentido afirmativo, pero de forma parcial, es decir, que diga yo estoy dispuesto a pagar tales y tales prestaciones. Sin embargo, no estoy dispuesto a pagar, por ejemplo, el rubro de vacaciones porque ya el ex trabajador gozó de todos sus periodos de vacaciones, por ejemplo, que lo dijera de esa manera. Entonces, se procede a continuar el trámite del juicio ordinario únicamente en lo que no aceptó, y en lo que aceptó, esto ya el juez elabora ahí una resolución donde de los puntos que se aceptan, y entonces respecto de eso ya puede hacerse valer por la vía ejecutiva. También está regulado esto en el artículo 23 del Acuerdo 48/2007 de la Corte Suprema de Justicia, y establece allanamiento. Si la parte demandada se allana a las pretensiones de la parte actora, no será necesario emitir sentencia y se practicará la liquidación respectiva en la misma audiencia, debiendo notificar inmediatamente a las partes. Si el allanamiento es parcial, se procederá de la manera prevista en cuanto a las pretensiones aceptadas por la parte demandada, y se proseguirá en cuanto al curso de la audiencia únicamente respecto a aquellos hechos que sigan siendo controvertidos. Es decir, que si se allana de forma parcial, entonces se practica, se elabora ahí la liquidación de lo que sí se aceptó, y la audiencia continúa ya respecto de los hechos controvertidos, respecto de lo que no se aceptó, ¿verdad? Entonces, respecto de eso, se reciben las pruebas, se escuchan las partes y toda la cuestión. Y ya luego ya se dicta sentencia respecto de los puntos controvertidos. Eso sería en sí la contestación de la demanda en sentido negativo y en sentido positivo. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Una pregunta, licenciado, ante todo, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Esto se resuelve en audiencia cuando es la contrademanda, o dan un tiempo prudente para analizar dichas pruebas y todo lo que quiera remitir? Fíjense que conforme el orden que lleva la audiencia, así lo vamos analizando ahorita. Se inicia la audiencia, ¿verdad? Entonces, iniciada la audiencia, se verifica la comparecencia de las partes, el juez requiere los documentos de identificación, determina que estén todos presentes, entonces ya inició la audiencia. En ese momento le da la palabra a quien está demandando, al demandante, le da la palabra para que ya sea que exprese sus argumentos de la demanda, o este sería el momento procesal para que amplíe sus argumentos de la demanda si así lo desea. Si, por ejemplo, no amplía sus argumentos de la demanda, sino únicamente ratifica los que ya presentó en su demanda escrita, entonces ya continúa la audiencia y ya le da la palabra a la parte demandada. Pero si, por ejemplo, amplía su demanda, entonces ahí ya le da la palabra a la parte demandada para ver si desea contestar respecto de esta ampliación, o bien si desea, da un plazo de 24 horas, creo yo, pero en realidad da más tiempo, ¿verdad? Para que conteste estos argumentos de la ampliación de la demanda. Entonces, por ejemplo, si únicamente ratifica sus argumentos de demanda, ya posteriormente da la palabra a la parte demandada para que ahí ese sería el momento de contestar la demanda, ya sea en sentido negativo o en sentido positivo. Así sería como el orden de la audiencia. Ahí es donde resuelve de una vez el juez. Ahí todavía falta, por ejemplo, todavía tenemos que estudiar la interposición de excepciones. Eso lo vamos a analizar en las siguientes clases. Por ejemplo, ahí inicia a recabar todos los medios de prueba en esa misma audiencia, ese mismo día. Entonces ya recaba los medios de prueba, los analiza, por ejemplo, la prueba de confesión judicial, escucha las partes en esa misma audiencia.
Sí, perdón, esa era la pregunta en concreto, es en la misma audiencia que resuelve todo esto. En la misma audiencia, así es. Gracias, Lick. Muy bien, Juan Carlos. ¿Alguien más tiene otra duda? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Para saber más o menos, cuánto de indemnización sería bueno firmar antes o sería bueno consultarle a un abogado para que se encargue de ver lo de las prestaciones y todo eso. O sea, por ejemplo, si usted me pregunta si, por ejemplo, en la demanda usted coloca cuánto requiere de pago de indemnización, o no le comprendí muy bien su pregunta. Ah, ya, o sea, si despiden a una Sería- persona Ajá. y cómo saber si es eso lo que le toca exactamente de sus prestaciones o Mire, tal vez ajá. por ejemplo, si primero en la página del Ministerio de Trabajo, ahí podemos nosotros, ahí ellos tienen como una fórmula, tienen un documento donde uno puede ingresar qué salario tenía uno, y entonces ahí le dan a uno una fórmula de un cálculo de más o menos a cuánto ascendería su indemnización. Pero, por ejemplo, como hablábamos en clases anteriores, muchos trabajadores lo que les recomiendan sus abogados es que en la demanda no se coloque exactamente la cantidad por la cual están demandando. ¿Por qué? Porque al momento de que el juez declara con lugar el juicio ordinario, el juez debe determinar conforme los convenios internacionales que yo les hablaba, que se estipula que el salario es toda remuneración que perciba durante los últimos 6 meses de vengados. Es decir, que por ejemplo, si yo durante los últimos 6 meses, además de mi salario, a mí me dieron, por ejemplo, 2 bonos y aparte de eso recibí 3 comisiones, algo de comisiones por ventas, por ejemplo, todo eso se suma y se divide y entonces el total de esa división es mi salario. Es decir, que mi salario no es únicamente lo que me daban mes a mes, sino también ahí se hace un cálculo que un compañero muy bien nos presentó por ahí un Excel en donde se hace este cálculo, donde se suma toda esta cantidad, ya se divide dentro de 6 y el total de eso es mi salario, es decir, que es mucho más. Entonces, no es recomendable que en la demanda nosotros coloquemos la cantidad exacta, sino que esperemos a que el juez declare con lugar y pues ya en la liquidación ya nosotros analizamos si el juez hizo bien o no ese cálculo, porque hasta ahí también inclusive podemos cuestionarlo, ¿verdad? Ya por la rectificación, pero ya encontrándose ya en la fase de ejecución. Pero como clave en el Ministerio de Trabajo, por ahí en la página hay un link donde uno puede determinar ahí, indicar cuál es el salario, cuáles bonos recibíamos y más o menos nos hace un cálculo de a cuánto ascendería, por ejemplo. Pero si usted está demandando el pago de indemnización, por ejemplo, si es en la iniciativa privada, pues no hay un límite, a excepción que tengan algún reglamento interno de trabajo o algún pacto colectivo, pero no habría un límite distinto del Estado, que para el pago de indemnización el límite es de 10 años, es de 10 salarios, por ejemplo. Entonces, si no gocé de vacaciones, puedo demandar que me paguen mis vacaciones no gozadas, demás prestaciones, ¿verdad? Bono 14, el aguinaldo, todas las bonificaciones a las que yo tenga derecho. No sé si ahí atendí su duda, Isaías. Sí, Lick, ya, ahorita sí ya le entendí que eso me quedaba mucha duda. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Licenciada, ¿Sí, Maritza? buenas noches. Con una pregunta, no sé si usted lo mencionó, pero si lo mencionó, perdón. ¿Hace el tiempo para que la contraparte responda a la demanda después de ser notificada? ¿Cuál es el tiempo? Eso les explicaba. Deben esperarse hasta el día y hora de la audiencia, del inicio de la audiencia oral. No deben contestar la demanda antes. Y esto tiene una razón de ser,
¿Por qué? Porque hasta cuando el juez da inicio a la audiencia, todavía ahí le da la oportunidad al demandado de ampliar su demanda. Entonces, seguido de esto, ya se le da la palabra al demandado para que allí, entonces, conteste la demanda como estime, ¿verdad? En sentido negativo, en sentido positivo, o presente una reconvención, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, sería el momento procesal oportuno hasta llegar a la audiencia. En la práctica lo que se hace es que presentan un escrito. Les decía yo que puede ser oral o escrita, pero en la práctica normal, la mayoría hacen su escrito contestando la demanda, así como yo se los mostré, y entonces llegado el momento en la audiencia, le entregan al juez su escrito. Y entonces ya el juez les da la palabra y les indica que de una forma distinta expresen sus argumentos. Es decir, que no obstante lo presentan por escrito, también deben expresar sus argumentos verbalmente en la audiencia. Pero el momento procesal sería hasta que el juez le dé la palabra en el día y hora de la audiencia. Ya. Licenciada, hay una pregunta. Cuando usted estaba hablando del allanamiento que hace la contraparte, cuando el juez resuelve, sería con un auto. Sí, es un auto. Claro que en ese momento el juez resuelve de forma verbal, ¿verdad? Y eso queda grabado, pero normalmente siempre de todo se hace un acta sucinta de las actuaciones. Y en este caso, si la parte demandada se allanó a las pretensiones, aquí sí se elabora un auto de liquidación, porque entonces el juez ahí va a determinar, por ejemplo, cuánto va a pagar de indemnización, cuánto va a pagar de prestaciones laborales no gozadas, vacaciones, por ejemplo, bono 14 proporcional, aguinaldo, todas las bonificaciones. Licenciada, perdone con otra consulta. Sí, ¿Usted me podría resolver en qué consiste la vía ejecutiva? Al menos en esa diapositiva que usted tiene ahorita, perdone. Sí, no tenga pena. Se me está adelantando porque ese es el último punto que vamos a estudiar en el semestre, pero hay un proceso especial para hacer ejecutar los fallos del juez de trabajo, en nuestro caso, y esto es la vía ejecutiva, es decir, los mecanismos de defensa que nosotros tenemos para hacer valer estas decisiones de los jueces de trabajo. Porque muchas veces los jueces de trabajo dictan sus resoluciones, efectúan los requerimientos, por ejemplo, acá dictan una sentencia donde se declara con lugar el juicio ordinario laboral y entonces se apela, por ejemplo, y se confirma la sentencia, ya es definitiva, entonces tenemos la vía ejecutiva, o sea, es decir, los procedimientos con los cuales vamos a hacer ejecutar o hacer que se cumplan las decisiones de los jueces de trabajo. Pero esas lo vamos a ver al final del semestre. Gracias, licenciada. Licenciada, Está bien, Maritza. ¿Sí, Juan José? No, licenciada, buenas noches, soy Mildred. Perdonen, no sé quién me habló por ahí primero. Mildred. Si gustan, vamos primero con las mujeres. Perdón, Juan José. Mildred, dígame. Licenciada, tengo una duda. Parece obvio, pero o sea que el que demanda presenta el escrito de la demanda, esa sí la presenta y la recibe el demandado. No, se presenta la demanda y se recuerdan que el juez emite una resolución donde admite para su trámite la demanda. Entonces, esta admisión a trámite de la demanda es notificada a la entidad demandada junto con el escrito de la demanda, ¿verdad? Bueno, entonces sí se entera el demandado de lo que la pretensión del demandante. Pero lo que él amplíe hasta en el... Lo que él amplíe puede ser que lo amplíe antes, pero como que el momento final para ampliarlo sería al inicio de la audiencia cuando el juez le dice si va a presentar, si va a ratificar sus argumentos o si los va a ampliar. Hasta ahí sería como el final, la oportunidad que tiene para ampliar, pero puede hacerlo antes. Entonces el demandado no se va a enterar de esa ampliación antes del juicio, sino solo hasta el juicio. Hasta el juicio. Y por esa razón
es que el juez, si se amplía la demanda, entonces ya le pregunta al demandado si desea contestar la demanda respecto de estos argumentos de la ampliación de la demanda, o bien si desea que se suspenda la audiencia para que analice los argumentos. Entonces ya dependerá del demandado. Yo, en mi caso, si yo estuviera auxiliando al patrono y me preguntaran, yo diría que se suspenda la audiencia, porque necesito analizar estos argumentos de ampliación. Porque yo tengo mi derecho de contestar a esos argumentos de ampliación de la demanda. Entonces, por ejemplo, puede ser que digan, Soy yo, se quedó en silencio la licenciada. Yo creo que está fallando el internet. Otra vez. Es la conexión de ella, compañera. Ya. Ok. disculpas, ni porque me conecté de mi celular, perdonen. No hay problema. Perdón, no sé hasta qué momento me escucharon. Yo creo que, ay, no sé quién me había preguntado. Yo, licenciada. Creo que sí, ¿verdad? Que no sé si logró todavía escucharme o todavía le quedó duda. Lo que le entendí, licenciada, es que el que demanda presenta el escrito de demanda, lo admite el juzgado y notifica al demandado. El demandado conoce la demanda, pero la ampliación a la demanda a veces se hace antes, pero se aconseja hacerla en el momento del juicio. Y entonces el demandado tiene la oportunidad de que lo más recomendable es pedir que se suspenda la audiencia, sí, para poder responder a la ampliación a la demanda. Eso fue lo que así es, para poder analizar los argumentos de la ampliación de la demanda. Entonces, si es así, por ejemplo, si el patrono dice, no, yo deseo analizar los argumentos de la ampliación de la demanda, entonces en ese momento el juez suspende la audiencia y señala nuevo día y hora para la celebración de la audiencia para poder ya escuchar los argumentos de la contestación de la demanda. Si, por ejemplo, porque puede ser que la ampliación de la demanda sean puntos que no sean de tanto análisis y que el patrono quiera contestarlos en ese momento, también se le da la oportunidad y si él decide contestar respecto de la demanda y su ampliación de la demanda, en ese momento también lo puede hacer. No está impedido de hacerlo. Gracias, licenciada. Está bien, Mildred. Por ahí creo que no sé si era Juan José que tenía alguna duda. Buenas noches. Ajá. Fíjense que depende cómo suceda cada caso en particular, porque por ejemplo, yo he visto muchos casos en donde ellos firman el finiquito, pero luego presentan un juicio ordinario laboral indicando que se les haga un reajuste, porque obviamente que ellos no tienen los conocimientos legales para saber a qué tenían derecho a gozar de indemnización y demás prestaciones. Entonces, lo que se hace cuando ya se firmó un finiquito, o en la práctica lo que he visto que hacen, es que presentan juicio ordinario laboral
requiriendo el reajuste de su indemnización. Y en muchísimos se ganan los casos y entonces ya el juez ordena, ya al practicar la liquidación que les digo, ya el juez analiza y dice, bueno, le pagaron esto, pero conforme a derecho le correspondía esta cantidad, entonces ya ahí hace el reajuste y ya dice, bueno, entonces corresponde que pague tanto. Pero sí es viable hacerlo, Juan José. Sí, no. Sí, pero sí es viable hacerlo, Juan José. Se requiere un reajuste del pago de la indemnización. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Ninguno? Bueno, entonces les comento, no me vayan a odiar, por favor. Les voy a dejar una tarea, pero se las voy a dejar para entrega hasta el 24 de abril. Es decir, luego de los exámenes parciales, el domingo 24 hasta la medianoche. Básicamente lo que quiero que me suban en Classroom, yo ahí les voy a colocar la tarea, es un video de ustedes contestando la demanda en sentido negativo respecto de su demanda que ustedes ya me presentaron. Es decir, que presentaron la demanda, ahora se van a convertir en la parte demandada y entonces van a contestar la demanda en sentido negativo presentando sus argumentos. Pero miren, tienen un montón de tiempo y el video no quiero que sea más de, no quiero que sea más de 5 minutos. 5 minutos sería el máximo del video. ¿Sí? Entonces ustedes hagan de cuenta que el juez, estando en la audiencia, miren, y ahí aprovecho a conocerlos, porque en realidad solo veo la foto de Mildred, por ejemplo, y de nadie más. Entonces, un video como máximo de 5 minutos, presentando sus argumentos, contestando la demanda en sentido negativo. ¿Sí? Tomen como base, por ejemplo, este escrito que les coloqué en la presentación. Se va a poner el tacuche. Sí. Licenciada, una duda. Sí, Mildred. La contestación va a ser la demanda que trabajamos en la tarea anterior o esto que... Así es. De la demanda que ustedes trabajaron, ahora contéstenme la demanda en sentido negativo. En rebeldía o ¿cuál es la otra opción que dijo? En sentido afirmativo puede ser o en sentido negativo. Ah, pero puede yo ser creo afirmativo. sí, entonces contéstenmela en sentido negativo, porque si me dicen en sentido afirmativo no van a hablar nada, porque van a aceptar todas las peticiones del demandado. Mejor escrito, dice, no, yo quiero conocer. Perdone, buenas noches. ¿Sí? Sí, si ustedes desean. Recuérdense que el juez únicamente les da la palabra. Y entonces ahí en ese momento, pues ya ustedes inician a hablar. 5 minutos se pasan rapidísimo, así que muy concretos. Mi duda, licenciada, es que en el sentido negativo hay dos opciones, creo. No estoy mal. En sentido afirmativo hay dos opciones. Puede ser que usted diga que acepta ciertas pretensiones, pero niega otras pretensiones, o que acepta totalmente. O sea que el negativo solo está el de rebeldía. Negativo, usted no está de acuerdo con nada de lo que pide el trabajador, con nada de lo que pide el demandante. Sí. Y, licenciada, ¿hay que fundamentar muchas leyes o ya mencionar varias leyes? No. ¿Saben qué? Voy a tratar de buscarles alguna audiencia cortita y les voy a colocar ahí el minuto en donde estén contestando la demanda. Y entonces ustedes, para que tengan un ejemplo de cómo hacerlo. Pero básicamente es que ustedes argumenten por qué razón o desvirtúen los argumentos de la demanda. ¿Sí? Que indiquen por qué razón se debe declarar sin lugar el juicio ordinario laboral.
¿sí? Tomen como base el ejemplo del escrito, porque por ejemplo aquí, si bien presentó un escrito, en la audiencia de todas formas tiene que hacer valer sus argumentos de forma oral. Entonces, si gustan, vean el escrito, vean lo que contesta. Por ejemplo, en este escrito decía el patrono que él en ningún momento le negó el pago de prestaciones, que él inclusive le extendió un cheque, pero que el ex trabajador no lo quiso recibir. Y entonces que él de ninguna manera denegó el pago de prestaciones, pero que él devengaba un salario base de 3,000 quetzales, no de 7,000 como lo pretende hacer valer el trabajador. Entonces, por ahí les doy ideas de cómo pueden ustedes contraargumentar lo indicado en la demanda. Son 5 minutos, la verdad es que ni van a poder hablar tanto. Sería que, licenciada, perdón, buenas noches, sería que entonces nos grabaran como litigando, pero respondiendo a la demanda. Así es, respondiendo a la demanda en sentido negativo. Okay. Ahí se lucen, porque ahí, miren, la hasta ahí los voy a conocer a todos. ¿Cómo? Perdón, no le escuché. Bien peinados y entacuchaditos. De la mitad para arriba. Sí, como si estuvieran en una audiencia. Sí. Sí, tienen que estar muy presentables. Miren que les voy a contar una experiencia que tuve en la corte. Yo fui secretaria adjunta de la corte y estando en una vista pública, cuando estábamos verificando los documentos de identificación de los abogados, un abogado se conectó y cuando yo lo veo, porque nosotros verificamos la comparecencia de las partes antes de que ingresen a la sesión de Zoom los magistrados. Entonces, cuando yo veo al abogado, estaba con una playera y estaba conectado de su celular. Y cuando veo, yo le pregunto, porque definitivamente uno a una audiencia no puede ir así, ¿verdad? Y entonces yo le pregunto si por favor se puede poner algo un poco más formal por la formalidad de la vista pública. Y me dice que estaba en Miami, que estaba en un hotel y que no tenía ropa formal para poder asistir a la vista. Entonces ahí tuve que preguntarle al magistrado presidente si autorizaba que la persona pudiera asistir a la vista pública de esa manera. Y pues al final me indicaron que no podía asistir a la vista pública, pero porque estaba fuera del país. Entonces ahí sí ya fue criterio de los magistrados, pero sí me asusté cuando lo vi de esa manera. Entonces, por favor, presentables como todos unos abogados exitosos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna otra duda? Sí, licenciada, buenas noches. No sé, el punteo del trabajo. 5 puntos. Buena pregunta. 5 puntos para su segundo examen parcial. Licenciada, como un video pesa mucho, solo le ponemos el link. Fíjense que en otras oportunidades me han subido el video por Classroom. ¿Ustedes han tenido problemas? Es que si no, también pueden. En Calusac subíamos un video a veces de 2 minutos. Y no les permite. Era con link porque no. Ah, bueno. Está bien. Por Drive, sí. Me parece excelente. Licenciada, que tal vez sea la opción de Drive o un link o tal vez subirlo porque también se puede comprimir y tal vez lo podríamos subir. Entonces, que quede tal vez la opción abierta. Sí, que quede la opción como a ustedes se les haga más fácil. Ustedes que hay muchos que son así como tan tecnológicos. Si lo pueden subir está bien, si me mandan un link también está bien. Al momento que yo esté calificando lo que sí, si tengo algún problema de que no logré ver, le escribo directamente o trato de ubicar ahí al alumno para que me lo pueda enviar. Ay, sí, por favor, licenciada. No hay ningún problema. Disculpe, ¿y la fecha más o menos para entregarlo, para tener una idea?
Sí, se las voy a cargar la tarea para el 24 de abril, es domingo, a la medianoche. Es el fin de semana después de sus exámenes parciales. Licta, ¿y cuándo va a subir el video de ejemplo que dijo? Mañana. No les digo hoy porque por la hora. Mañana se lo subo. Mañana les subo la tarea y la presentación y las sentencias de la corte que analizamos. Y la diapositiva. Y la diapositiva, sí. Gracias, licenciada. Está bien, para servirles. Bueno, ¿sí, Juan José? ¿Sí? Van a hacer preguntas y casos, de igual que el anterior. Si tienen alguna duda con la redacción o algo, con alguna pregunta, ustedes me escriben inmediatamente y yo ahí voy a estar atenta al teléfono. Licenciada, disculpe, ¿nos puede decir de dónde a dónde entra el examen? Veamos. Creo que, permítame, vamos a ver. Sería, ayúdenme, el juicio ordinario laboral si entró en el anterior, ¿verdad? Lo que iniciamos a ver en la presentación 5, los sujetos procesales. Permítanme. Sería a partir de la presentación 6. Presentación 6, 7, 8 y la de hoy. De las 6 a la 9. Las 6 eran sujetos procesales. Sí, ¿verdad? Sí, la que dice sujetos, capacidad procesal en materia del trabajo. Porque yo recuerdo que la 5 todavía entró en el primer parcial. ¿O no? Recuérdenme. Sí, licenciada, con esa empezamos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿Cómo? capacidad procesal en materia del trabajo. Sí, a partir de ahí sería. Muy bien. Así es. ¿Alguna otra duda, chicos? Ahí se lucen, por favor, en sus videos. Bueno, entonces yo creo que si no tienen más dudas, ya dejo que se vayan a estudiar para su parcial de mañana. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, gracias. Buenas noches, descansen. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Buenas licenciada. noches. Buenas noches, descansen. Feliz noche, licenciada, gracias. Feliz noche. Lidia, buenas noches.